¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Vamos a continuar con nuestra serie de parábolas. Así como Jesús utilizó parábolas para enseñar a través del Nuevo Testamento, Dios Padre mandó palabra a través de sus profetas utilizando parábolas para el pueblo de Israel. Un ejemplo muy claro se encuentra a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió a través del reinado de varios reyes de tanto Israel como de Judá. Y fue utilizado por Dios en gran manera para hablar al pueblo acerca de lo que vendría del destierro, pero también acerca del retorno de Israel hacia su tierra. Jeremías fue no precisamente muy querido por los otros profetas que vivieron en su tiempo. Incluso él fue puesto en la cárcel, él fue tirado a una cisterna y al final de cuentas en algún punto fue sacado de la cisterna gracias a un siervo de la casa del rey que habló por él, pero Jeremías fue utilizado por Dios. Dios utiliza muchas imágenes para describir su relación con su pueblo. Si usted lee el profeta Jeremías, usted lee el profeta Ezequiel, va a haber muchísimas imágenes que Dios está utilizando precisamente para describir a su pueblo. Una de las imágenes más impresionantes y más poderosas fue la famosa historia del alfarero y el barro. Este evento ilustrado nos va a enseñar a reconocer el control de Dios en la vida y a confiar en las acciones de Dios. Vamos a entrar a la palabra. Si tiene su Biblia a la mano, ábrala en Jeremías 18. Vamos a leer parte del capítulo 18. Voy a empezar con versículos 1 al 11. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta impresionante ilustración que tú nos estás dejando a través de este pasaje. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede cimentada en nuestro corazón y que sea que fructifique, que florezca, Señor, y que el fruto que produzca al 100%, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre esta porción. Jeremías va a la casa del alfarero, y si usted jamás ha estado en presencia de un alfarero, yo hace unos años estuve en la feria en la ciudad de Querétaro, en México, y una de las cosas más llamativas de un alfarero es cómo trabajan toda la arcilla o el barro por sí mismo. Él toma el barro y tiene que mojarse las manos, y el barro tiene que estar húmedo y está dándole forma, y está el torno funcionando, está girando, y el alfarero está dándole forma a la pieza que está haciendo, que está formando, valga la redundancia. La parte más interesante de esto es que cuando hay algún error, cuando el barro simplemente no se forma como debería, y aún si se forman algunas fisuras dentro de la pieza o en el exterior de la pieza que está formando el alfarero, simple y sencillamente la aplasta y vuelve a empezar desde cero. Nosotros, dice la palabra, que somos como barro en manos del alfarero, y llama a Dios mismo el alfarero. Usted es la obra maestra de Dios. El alfarero no produce vasijas
de basura o vasijas malas. El alfarero produce vasijas de barro que son rentables, que son útiles y que son hermosas. Ahora piense esto, usted es una vasija de barro en las manos de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Usted fue diseñado por Dios para ver y para hacer buenas obras. Mateo 5 nos dice que nosotros no somos salvos por hacer nuestras obras o por hacer buenas obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. Dice que nosotros debemos de llevar la luz allá afuera. Nadie se salva por hacer cosas buenas. La palabra dice que la salvación viene por recibir, por confesar a Jesús, por pedir perdón de nuestros pecados, por aceptar a Jesús en nuestro corazón. La salvación viene por simple y sencillamente recibir el regalo que Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz. Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por el hecho de que somos salvos, por el hecho de que Jesús nos rescató, es que nosotros podemos dar buenas obras. No es al revés, no es por hacer buenas obras que nosotros somos o alcanzamos la salvación, porque eso no es así, sino que por el hecho de que hemos sido salvos, hemos recibido la gracia, por el hecho de que hemos sido rescatados por Jesús, es que nosotros producimos como resultado esas buenas obras. Ahora, como obra maestra de Dios y como nosotros somos barro en las manos de Dios, el barro debe ser desarrollado hasta alcanzar su potencial. Una vasija de barro o un vaso, por ejemplo, no es hecho nada más en un abrir y cerrar de ojos. El alfarero lo tira, el barro húmedo en el torno y simplemente sale un vaso. El vaso tiene que llevar un proceso de formación, un proceso de desarrollo, y en todo este proceso, en todo este tiempo y todo este esfuerzo que va a llevar en formar el vaso de barro, va a llegar un punto en que a lo mejor algo no salió bien, o salió chueco, o salió un lado más alto que el otro, o algo simplemente no le gustó al alfarero y lo va a destruir. Una cosa que tenemos que entender es que el alfarero cuando llega a ver que hay un problema con el producto que está haciendo, agarra la masa, la recoge, la hace bola, la tira, la aplasta contra el torno otra vez y vuelve a empezar desde el principio. Y no va a parar y no va a dejar de hacer eso y no va a detener el proceso hasta que salga la vasija como él la necesita. Nosotros como vasijas en manos de Dios, como ese barro en manos de Dios, para ser nosotros, convertirnos en una vasija de honra, nosotros debemos ser transformados de nuestro estado natural a un estado usable. Usted sabe que el barro simplemente no agarra al alfarero un montón de tierra del piso, le avienta un poco de agua encima y ya. El barro tiene que pasar por un proceso de purificación y de limpieza para que sea el barro necesario, el barro en el estado necesario, en el estado correcto para poder ser trabajado. Simple y sencillamente el alfarero no puede tomar un montón de lodo que encontró en el camino y de ahí hacer una vasija, porque eso no va a servir. Tiene que llevar un proceso de purificación, tiene que llevar un proceso de limpieza, un proceso de preparación. Así usted y yo tenemos que ser transformados de ser simple y sencillamente arcilla a convertirnos en un barro que sea utilizable por Dios. El carácter de nosotros va a jugar un papel muy importante. Nuestro carácter, del momento en que nosotros recibimos a Jesús, al momento en que llegamos al estado en que somos completamente usables por Dios, nuestro carácter va a ser moldeado y va a ser desarrollado hasta que lleguemos nosotros al punto en que seremos útiles. El alfarero va a trabajar y va a invertir en ese barro para que sea útil. Va a invertir tiempo, va a invertir esfuerzo, va a invertir conocimiento. El proceso de ser moldeado va a causar sufrimiento. Todos nosotros vamos a pasar por un proceso de sufrimiento. Sin embargo, Dios utiliza ese sufrimiento para bien de nosotros. Todo lo que pasa para nosotros, dice la Biblia, todo lo que nos pasa a nosotros, Dios lo utiliza para bien. Así que si dentro del proceso de ser formados por Dios, nosotros recibimos algunos golpes, recibimos algunas aplastadas de parte de Dios y viene sufrimiento a nuestra vida,
todo eso va a servir para que nuestro carácter y nuestra vida estén alineados con el producto final que Dios quiere hacer de nosotros. Así que no se preocupe, sí va a venir sufrimiento, sí va a haber dificultad, pero dentro de ese proceso de dificultad y de sufrimiento, Dios tiene ya un plan para hacer a usted una vasija más útil todavía. Dios utiliza todo lo que experimentamos para traer bien a nuestra vida. Fíjese, todo lo que pasa alrededor de nosotros nos va a traer bien si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios. A lo mejor no entendemos por qué. Y eso es algo que vamos a platicar un poco más adelante. A lo mejor nosotros simplemente no entendemos. Pero realmente no tenemos que entender todo lo que Dios hace para saber que lo que Dios hace siempre es para nuestro bien. El diablo va a tratar de pervertir las cosas buenas. La palabra pervertir significa corromper, significa deshacer o significa echar a perder las cosas. Entonces el diablo va a tratar de echar a perder las cosas buenas para causarnos destrucción. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y confiamos en las manos de Jesús, moldeándonos, entonces vamos a estar en el plano en el que debemos estar, en el que Jesús nos necesita. El siguiente punto habla sobre el alfarero, cómo el alfarero trabaja para realizar sus planes para el barro. El alfarero va a estar en constante movimiento, va a estar haciendo su obra constantemente para que sus planes puedan ser concluidos con el barro. Dios, nuestro alfarero, nos va a moldear en la forma que Él desea. Él puede hacerlo usted un vaso, lo puede hacer una vasija, lo puede hacer una jarra, un cántaro, lo puede hacer una maceta. Dios lo va a moldear y lo va a moldear en la forma en que Él lo necesita, de acuerdo al plan que Dios tiene preparado y dispuesto para usted. Cuando Dios encuentra en nosotros algo que previene que nos desarrollemos, a menudo va a hacer cosas que no entendemos. Y tenemos que verlo desde la perspectiva del alfarero real, el alfarero que está haciendo ese trabajo con un grado de expertise y de habilidad superior al de nosotros, a menos que usted sepa alfarería y usted lo haga bien. Todos los demás que no lo conocemos, no conocemos el proceso y no sabemos cómo hacerlo, no tenemos un grado bueno de habilidad, pero el alfarero tiene que destruir la obra, como les decía hace rato. Cuando algo no sale bien, cuando se sale alguna fisura, sale alguna cuarteadura en el objeto que está haciendo el alfarero, simplemente aplasta y destruye completamente esa obra para volverla a iniciar. Entonces, cuando Dios encuentra una fisura en nosotros, cuando Dios encuentra algo que no está bien en nuestro corazón, Dios nos va a llevar a un proceso de quebrantamiento para volvernos a empezar a formar desde abajo nuevamente. El objetivo último de Dios y el más importante para nosotros es que seamos testimonio de su gracia. Y si nuestro carácter y nuestra forma de actuar y nuestras actitudes y nuestros comportamientos no le muestran a la gente la gracia de Dios, Dios nos va a pasar por un proceso de quebrantamiento nuevamente y nos va a volver a formar hasta que demos nosotros la calidad que Él está buscando que demos para reflejar su gracia a la gente allá afuera. Las dificultades moldean más el carácter que una vida completa de comodidad y facilidad. Si usted dice, oye, es que estoy pasando por una dificultad muy grande y mi vida es complicada y difícil, bueno, así pasa porque nuestro carácter necesita ser moldeado, nuestro carácter necesita trabajarse por Dios y muchas veces si nosotros en nuestra rutina normal no permitimos que Dios moldee nuestro carácter, Dios nos va a hacer pasar por procesos cada vez más difíciles hasta que entendamos que tenemos que dejarnos utilizar por Él. Las comodidades y facilidades en la vida muchas veces nos van a causar detrimento o nos van a causar una reducción en la velocidad que debemos de llevar correcta para poder alcanzar un desarrollo de nuestro carácter. Muchas veces van incluso a prevenir que nuestro carácter sea moldeado de la forma que Dios quiere que sea moldeado. Así que vamos a tener que experimentar dificultad y le puedo platicar historias. Hay una pareja, amigos de nosotros, que
llegó una pareja nueva al vecindario, incluso a la ciudad. Ellos fueron contratados por la misma iglesia a la que se reúnen estos muchachos. Y estos jóvenes vinieron para trabajar como pastores de alabanza. Llegaron sin casa, llegaron y le ofrecieron comprarle su casa a nuestros amigos. Nuestros amigos no estaban pensando en vender todavía. Sí habían empezado a hablar de eso, pero no habían pensado todavía en vender. Así que en el momento les pareció atractiva la oferta, la aceptaron, vendieron su casa y empezaron a hacer la búsqueda de casa en el área. Pero el problema está en que no pusieron su búsqueda, no pusieron lo de la venta de la casa, no pusieron ninguna de estas situaciones en manos de Dios. Ellos tomaron en sus propias costillas y su propia espalda el hacer todo el proceso y buscar y tratar de encontrar esa casa perfecta y todo. Y les puedo decir, han pasado meses de que vendieron su casa y han pasado meses de que tuvieron que salirse ellos, si no mal recuerdo, tuvieron que salirse por ahí de finales de junio. Y han estado viviendo en una casa rentada y no logran encontrar la casa perfecta, pero no logran dejarse trabajar por las manos del alfarero, no dejan su confianza en las manos de Dios. Y bueno, hasta donde yo les puedo decir, muy probablemente ellos no van a lograr encontrar la casa perfecta hasta que cedan todo el proceso a las manos de Dios. Y esto es un ejemplo muy simple, es la venta de una casa, el intento de compra de otra, y no están sin casa. Afortunadamente lograron conseguir una casa en renta a buen precio y una persona que les está muy flexiblemente dando la oportunidad incluso de dejar la casa cuando logren encontrar otra sin contratos cerrados. Pero les puedo decir, ese es uno de muchos ejemplos, ese es una de muchas cosas que pueden pasar. Uno puede estar experimentando tantas dificultades en su vida y por el simple hecho de que uno no quiere escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. Entonces yo le puedo decir, deje que Dios lo moldee, déjese trabajar por Dios, confíe en las manos de Dios para lo que está usted esperando que ocurra en su vida. Vamos al siguiente punto. El alfarero decreta bendición y destrucción, pero nuestras acciones todavía impactan nuestro futuro. Esto quiere decir que sí, Dios tiene el control de todo lo que pasa. Dios sabe lo que va a pasar. Dios puede darnos bendición o Dios puede aplastarnos y volvernos a empezar como barro. Y no quiero hablar literalmente que Dios va con su mano a aplastarnos como si fuéramos un bicho ahí cualquiera, ¿no? Pero a lo que me refiero más bien es que Dios puede agarrar y desmoronar la obra que estaba haciendo y volverla a empezar si nosotros no estamos formándonos como Él espera. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros todavía tenemos nuestro destino, nuestro futuro dependiente de nuestras acciones, de nuestra toma de decisiones. Dios va a mirar la senda en la que estamos. Dios sabe a dónde lleva el camino en el que vamos. Dios sabe por dónde estamos caminando. Dios sabe en dónde termina el camino. El principio de la siembra y la cosecha es más importante en este punto. Porque si nosotros decidimos hacer mal y no obedecer a Dios, vamos a terminar en pecado, y el pecado, su consecuencia es la muerte. Sin embargo, si decidimos caminar en el camino correcto y decidimos obedecer a Dios y seguimos la obediencia nos va a llevar al resultado final, que es la vida y la vida eterna. Entonces es importante que nosotros, cuando lleguemos a las encrucijadas de la vida, hablemos con Dios, le preguntemos a Dios, tomemos el camino que Dios nos está proponiendo tomar y lo obedezcamos fielmente. Obedecer la palabra de Dios es simple y sencillamente crucial en la vida de todo cristiano y en la vida de toda persona en general, no nada más de los cristianos. Usted debe pensar que la obediencia en Dios debe ser el punto y la acción primaria que usted debe ejecutar en su vida todos los días, porque Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios lo formó a usted para ser prosperado. Dios lo formó a usted para cumplir con un propósito eterno, y usted lo único que tiene que hacer es obedecer la voz de Dios. Y la forma más sencilla de escuchar la voz de Dios es a través de leer su palabra, a través de leer la Biblia. Si usted lee la Biblia y obedece la Biblia, obedece lo que viene en la Biblia, los principios básicos de la existencia de la humanidad que vienen en la Biblia, usted va a estar avanzando hacia la vida eterna. El corazón de Dios siempre está anhelando advertir a los pecadores en contra de su destrucción. Dios siempre quiere avisarnos. Dios siempre quiere hablarle a la gente y quiere prevenir que seamos destruidos.
Puede ser usted un cristiano, puede ser usted a lo mejor un católico, puede ser a lo mejor usted mormón, a lo mejor testigo de Jehová, a lo mejor, no sé, cualquier otra religión, masón, etc. Si usted está caminando por una senda equivocada, Dios quiere traerle de regreso a la senda correcta. Dios está anhelando que toda la gente que va caminando en contra de su voluntad en algún momento se dé cuenta y tome los pasos necesarios para regresar al camino correcto. Hay una frase muy buena de este pastor Charles Spurgeon. Él decía: cuando no pueda confiar en las manos de Dios, confíe en su corazón, o sea, en el corazón de Dios. Muchas veces no sabemos por qué están pasando las cosas. Muchas veces no entendemos por qué Dios está haciendo las cosas. Si usted no confía en lo que está pasando alrededor, si usted piensa que las manos de Dios están aplastando lo demás o están causándole sufrimiento de más, o a lo mejor usted no entiende por qué Dios está haciendo las cosas, no confíe y no confía en las manos de Dios. Confíe por lo menos en el corazón de Dios. Sepa que todo lo que Dios hace por usted es para el bien de usted. Sepa que todo lo que Dios quiere es hacer bien a su vida. Dios todo lo que desea es que usted sea bendecido. Usted es barro en las manos de Dios. Dios es el alfarero. Dios quiere bendecirle, Dios quiere formarle, Dios quiere hacer una hermosa pieza de barro a partir de lo que usted es. Lo único que tiene que hacer es dejarse moldear por Dios. El llamado de Dios para usted es evitar sentirse con un derecho presuntuoso. Y estos derechos presuntuosos son muy comunes hoy en día. La gente siente que tiene ese derecho innato, ese derecho ya automático. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con derecho presuntuoso? Hay gente que piensa que Dios le va a bendecir nada más por el hecho de que van a una iglesia, aunque no lean la Biblia en casa, aunque no tengan tiempo de oración, aunque no lleven una vida de obediencia a Dios, piensan que nada más por el hecho de ir a la iglesia Dios les tiene que bendecir. Ese es derecho presuntuoso. Otra forma es pensar que a la gente le va a ir bien nada más porque vive al lado de una persona que es muy cristiano, muy religioso. O hay gente que piensa que les va a ir bien nada más por el hecho de que creen en la Virgen María, y la Virgen María fue una mujer usada por Dios. O a lo mejor, no sé, piensa usted que por el hecho de haber nacido en los Estados Unidos ya le dio a usted un beneficio tremendo y es usted mejor que las demás personas y Dios lo va a amar y lo va a bendecir y lo va a salvar nada más por el hecho de que usted nació en esta nación. Y pues no necesariamente es cierto. Nosotros no recibimos las cosas por algo que hayamos hecho, por el país en el que nacimos, o por vivir a un lado de un pastor reconocido. Nosotros no vamos a recibir la bendición de Dios por el hecho de que seamos muy buenos en nuestro trabajo, tengamos doctorados y 2 maestrías y 5 diferentes títulos y estemos en camino al segundo doctorado. A Dios no le importa nada de eso, a Dios no le importan los títulos. Nuestra salvación y nuestra vida eterna proceden de un solo camino, que es confiar en Jesús, creer en Él, reconocerle como nuestro Señor y Salvador, es aceptarlo a que venga a nuestra vida, darle el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones incluso. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Esa es una de las 4 cosas más importantes o 5 cosas más importantes que usted tiene que hacer. Usted quiere alcanzar el punto de convertirse en una vasija útil en manos de Dios. Usted tiene que primero que nada arrepentirse de sus pecados, porque sabe que nadie que ha caminado por este mundo ha sido perfecto. Nadie. Usted me puede decir, oye, ¿y qué de Juan Pablo II? Oye, ¿qué de la Madre Teresa de Calcuta? Oye, ¿qué de Mahatma Gandhi? Usted me puede hacer preguntas de todas estas personas que parece que jamás pecaron en su vida, pero le voy a decir, la Biblia es muy clara y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hubo ni una sola persona, ni una sola, excepto por Jesucristo, que haya caminado este mundo sin haber cometido por lo menos una vez pecado en su vida. No ha habido nadie.
Jesús fue el único que pudo caminar perfectamente bien, puro sobre la tierra, y fue por Él y por la sangre derramada de Jesús en la cruz que usted y yo fuimos perdonados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados al Padre. Así que primer punto, usted debe arrepentirse de sus pecados. El segundo punto es humillarse en el corazón. ¿Qué significa? Sacar toda arrogancia, sacar todo orgullo, sacar todo sentimiento de ese derecho presuntuoso. Tenemos que sacar todo pensamiento de que nosotros lo merecemos nada más porque somos Juan Camaney, ¿no? Tenemos que quitar todo eso y tenemos que decir, Señor, perdóname porque soy pecador. De hecho, lo hablábamos nosotros hace un par de semanas en la parábola del el fariseo y el publicano, ¿no? Como el fariseo llega, ay, gracias Señor, que yo no soy como estas otras personas y no soy como este publicano. Y el publicano dice, Señor, perdóname porque no soy bueno, no soy suficiente, perdóname. Y ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, estaba con su mirada gacha y estaba sintiendo realmente lo que estaba orando a Dios. Y dice Jesús que en esa parábola en particular el publicano regresó justificado a casa, mientras que el fariseo no. ¿Por qué? Porque el fariseo era orgulloso y nosotros tenemos que quitar todo sentimiento de orgullo de nuestro corazón. Tenemos que quitar todo este sentimiento de derecho presuntuoso. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón. El siguiente punto es obedecer la palabra de Dios completamente. No hay de dos sopas, hay solamente de una. Solamente debemos obedecer la palabra de Dios completamente. Y el cuarto punto, si eran 4, no sé dónde saqué 5, pero si son 4. El cuarto punto es servir al Señor gozosamente. No seamos como cuando usted manda a uno de sus hijos a hacer algo y su respuesta de su hijo es y va y hace lo que usted le mandó a hacer con todo el desagrado y con toda su carota de que parece que está oliendo algo desagradable. Más bien seamos gozosos al servir a Dios. Que el Señor nos manda a trabajar a lo mejor de ujieres en una iglesia, pues hágalo con la mejor sonrisa, hágalo con la mejor disposición, con el mejor corazón. Si Dios lo manda a limpiar los baños, hermanos, sea el mejor limpiando los baños. Esté usted agradecido que Dios le dio la oportunidad de servir a la gente a través de limpiar los baños. A lo mejor usted dice, es que a mí me gustaría estar lavando los pies de la gente. Hermanos, si usted hace buen trabajo lavando los baños, estoy casi 100% seguro que va a hacer mucho mejor trabajo lavando los pies de las personas. Pero tiene que empezar por oler un baño sucio y por trabajar en un baño sucio para poder aguantar el olor de los pies de la gente a quien usted le va a lavar los pies. Y no estoy tratando de ser o no estoy... mi objetivo aquí no es ser elitista o estar discriminando a la gente ni nada, pero seamos honestos. Si queremos llegar a un puesto de trabajo en el Evangelio y en la iglesia más alto, tenemos que aprender a hacer el trabajo más vil y más humilde. ¿Por qué? Porque si aprendemos a ser nosotros fieles en lo bueno, dice el Señor, entonces Él nos va a poner en lo mucho. Entonces tenemos que aprender a humildemente obedecer la palabra de Dios y servir al Señor gozosamente. Ahora la pregunta a lo mejor viene de parte de usted o de alguien más. ¿Qué pasa cuando una persona continúa obstinadamente siguiendo sus propios deseos malos? Bueno, esa es una respuesta que encontramos también en Jeremías, pero en el capítulo 19, versículos 1 al 12. Acompáñeme. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza.
y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Usted dice: pastor, esas palabras están muy tremendas, y sí lo son. Pero si nosotros obstinadamente seguimos haciendo nuestros deseos malos y seguimos nuestra carne y seguimos los deseos de nuestra carne torcida y pervertida por el enemigo, pues vamos a llegar al punto en que vamos a ser quebrados como una vasija. Tenemos que entender que Dios no vino aquí a jugar con nosotros o a pedirnos permiso a ver si queremos nosotros ser transformados. Dios quiere usarnos. Dios quiere usar a usted y a mí. Dios quiere convertirnos en vasijas útiles para su obra. Así que, hermano, lo único que tengo que decirle en conclusión es: recuerde, arrepiéntase de sus pecados, humíllese en su corazón, obedezca la palabra completa y totalmente y sirva al Señor gozosamente. Si usted el día de hoy dice: ¿sabes qué? Yo no he obedecido a Dios completamente. De hecho, yo ni siquiera sabía que había que rendir el corazón a Jesús. Hoy es el momento en que podemos rendir nuestro corazón. Y mire, rendir el corazón a Cristo no significa que usted se va a convertir en una persona aburrida y salada y amargada. Al contrario, los hijos de Dios tenemos muchísimo que celebrar, y nosotros celebramos también con danza, con música, celebramos también con comida. Y le puedo decir una cosa: nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasan dos cosas muy importantes en nuestra vida espiritual. La primera es que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, y entonces nos convertimos en parte de esa herencia de la tierra, de esa nueva Jerusalén. Cuando llegue el final de los tiempos y el Señor se lleve a su iglesia, nosotros estamos en esa lista. La otra cosa que ocurre, dice la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y sabe que sí, le llamo pecador, y todos somos pecadores porque vivimos en un mundo caído, vivimos en una condición de pecado constante, pero tenemos que aprender que a pesar de nuestro pecado, nosotros tenemos un escape, tenemos una salvación del pecado, que es Jesús. Y si usted jamás ha hecho esta oración para pedirle a Jesús que venga a su vida, lo rescate y lo restaure, hoy es el día correcto para hacerlo. Le voy a pedir que si usted nos está escuchando hoy por podcast y va manejando, concéntrese en la oración, o si puede orillarse, oríllese. Es una oración muy simple, tomará un par de minutos. Si usted está en un lugar donde puede cerrar sus ojos y concentrarse, hágalo. Y repita después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Te doy muchas gracias por el sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque tú me has salvado, porque me has rescatado. Te pido hoy que me hagas una nueva creación. Señor, reconozco que el Padre te levantó de entre los muertos, y te confieso hoy como mi único Señor y Salvador. Te pido que vengas a morar en mi corazón. Te doy gracias porque sé que me has escuchado, porque sé que me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que se contacte conmigo. Usted puede ir directamente a facebook.com/ofa.hispano, o me puede escribir un mensaje de texto al 918-350-9486. Estoy también en WhatsApp. Puede buscarme a través de WhatsApp. En Facebook está el botón para WhatsApp, o puede igual al 918-350-9486. A través de este número usted me puede contactar a través de llamada, a través de mensaje de texto, a través de WhatsApp. Incluso puede hacer una videollamada si quiere contactarme por video.
avíseme, déjeme saber que usted tomó esta decisión. Es muy importante porque me gustaría compartir con usted los siguientes pasos para que usted crezca en su fe y se haga una persona de poder en Cristo Jesús. A lo mejor usted ya hizo esta oración antes y dices, ¿sabes qué, pastor? Yo el día de hoy quiero cambiar mi vida. Hoy quiero dejarme moldear por el alfarero. Quiero dejar mi pecado atrás. Y quiero que mi carácter sea transformado a lo que Dios quiere utilizar y pueda utilizar. Si usted quiere hacer esta oración, vamos a hacerla. Si usted dice, hoy quiero también volver a dejar mi vida en manos de Dios. Quiero volver a hacer un compromiso con Dios. Y está dispuesto usted a hacer ese compromiso el día de hoy y no romperlo más adelante. Entonces vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, y nos has puesto con un propósito. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la oportunidad que tú les das de acercarse a tu trono de gloria y de gracia. Señor, venimos hoy humildes ante ti a pedirte, Dios, que tú te muevas en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú eres el alfarero, tú eres perfecto, tú sabes lo que estás haciendo. Y aunque no entendamos muchas veces, Señor, lo que está pasando, confiamos en tu corazón. Confiamos, Señor, en que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Te pido, Señor, que el día de hoy tú nos transformes, tú nos reformes, Señor, nos vuelvas a hacer de acuerdo a lo que tú tienes en mente para nosotros, de acuerdo, Señor, a lo que es tu propósito. Te pido, Señor, que tanto a mis hermanos como a mí, Señor, tú nos quebrantes cuando sea necesario. Señor, no nos permita salirnos del camino a donde vayamos sin ti, Señor. Más bien, ayúdanos a mantenernos en el camino seguro. Ayúdanos a mantenernos en la senda que nos va a llevar hacia ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas nuestro caminar el día de hoy. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, Señor, cada día, para que no rechacemos todo lo que tú has hecho por nosotros, sino que lo aprovechemos. Señor, entregamos hoy en tus manos nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra vida. Moldéanos, Señor, de acuerdo a tu propósito. Moldéanos, Señor, para que lleguemos a ser nosotros vasijas útiles en tus manos, para que tú puedas usarnos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que podamos nosotros llevar a las personas, Señor, esa gracia, ese favor, esa misericordia, Señor, que tú nos has dado. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a ser ejemplos, a ser testimonio vivo, Señor, de Jesús, y ayúdanos a parecernos cada vez más al varón perfecto, que es Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que contestas nuestras oraciones. Te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice sus familias, sus finanzas, sus trabajos. Señor, bendice su salud, bendice su casa, su alacena, Señor. Te pido que no les falte nada, que tu Espíritu esté sobre de ellos, que tu Espíritu les sature grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Me gustaría dejarle a usted con esta bendición. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz hoy, mañana y siempre. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Que Dios le bendiga mucho y esté pendiente. Vienen más enseñanzas sobre las parábolas. Muchas gracias nuevamente por acompañarme, a todos los que hacen posible que este podcast siga al aire. Muchísimas gracias por todo su apoyo y estamos en contacto. Si usted gusta, les dejé mi información hace unos minutos. Contácteme, me gustaría escuchar de usted, me gustaría saber de dónde nos escucha y más importante, me gustaría saber cómo el Señor ha transformado su vida. Así que por favor déjeme saber, si usted puede dejar en los comentarios también información, hágalo. Muchas gracias nuevamente. Dios le bendiga mucho y nos escuchamos en la próxima.